Hola, antes que nada, bienvenido a esta sesión. Hoy vamos a terminar de analizar el tema política e instituciones del virreinato. Vamos a recordar que este tema corresponde al periodo histórico que se conoce como la colonia. Este periodo inicia con la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan a manos de los primeros conquistadores que llegaron de la isla de Cuba. A partir de este momento, se crearon una serie de instituciones para garantizar el control y dominio de las tierras conquistadas. Una vez que se logra la conquista de lo que en algún momento se conoció como Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica, estos territorios pasaron a ser parte de la corona española y por tanto podemos decir que al ser de dominio español, el rey de España era la máxima autoridad tanto en España como de todas las posesiones de la corona española de ultramar, entre ellas la Nueva España que se encontraba en América. Recordemos que España estableció colonias a lo largo del mundo. En América, donde se encontraba la Nueva España, tenía colonias en Asia, como por ejemplo las Filipinas, y con el paso del tiempo también estableció colonias en África. Les muestro aquí una imagen que nos muestra o representa cuál fue la división política de la Nueva España en este periodo de tiempo. Recordemos que estamos ubicados en este momento en el siglo XVI. La Nueva España se dividió en reinos, en provincias y en capitanías generales. Para garantizar el control, gobierno, administración y la obtención de riquezas, se diseñaron e implementaron una serie de instituciones de carácter económico y de carácter político. Algunas de estas instituciones se encontraban en España y otras tenían su sede en la Nueva España. Su principal función era auxiliar al rey como la máxima autoridad en el control y dominio de estos extensos y vastos territorios que tenía España alrededor del mundo. ¿Okay? Vamos a entrar ahora a ver cuáles fueron las instituciones de carácter económico. Estas instituciones fueron las primeras que se implementaron en la Nueva España con el fin de generar riqueza. ¿Cómo? A través del cobro de impuestos, del cobro de tributos y del trabajo de los indígenas. Tenemos aquí 5 de las principales organizaciones económicas que se implementaron. Tenemos la encomienda, tenemos los repartimientos, las mercedes reales, los reales de mina y los tributos. Cuando hablamos de la encomienda, lo podemos definir como un sistema de organización social y económico implementado por los primeros conquistadores para no perder el control y dominio de los pueblos indígenas. Las encomiendas fueron grandes extensiones de tierra que el rey de España encomendó a los conquistadores. Decimos que se lo encomendó porque legalmente estas tierras seguían siendo de los indígenas originarios de América. En este caso hablamos particularmente de lo que era la región de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. La tierra era entregada con él o los pueblos indígenas que habitaban en ellas, y los indígenas estaban obligados a pagar tributo al encomendero. Él debía de proporcionarles a cambio bienestar espiritual o terrenal. Sin embargo, como sabemos, con el paso del tiempo, los encomenderos solo se preocuparon por generar riquezas y se dedicaron a explotar y a maltratar a los indígenas. Entonces, no cumplían su parte del trato al recibir una encomienda por parte del rey de España. En este periodo de tiempo, por esta situación, los encomenderos tuvieron muchos conflictos con los religiosos, los frailes que estaban encargados de la evangelización de los indígenas y de procurar su bienestar. Cuando el encomendero se pasaba de abusivo, muchas veces los frailes los defendían y elevaban cartas de protesta al rey, quejándose de los encomenderos y pidiéndoles su intervención para que estos abusos terminaran. Otro de los sistemas de organización económica que se implementaron fueron los tributos.
El tributo, como sabemos, fue una forma de dominación implementada por los pueblos prehispánicos, mediante el cual un pueblo conquistado quedaba obligado a pagarle al pueblo conquistador un porcentaje de los productos que producía o bien prestarle servicios por medio del trabajo. Entonces, podemos decir que el tributo fue una forma de organización económica que ya existía antes de los españoles. Pero como ellos eran muy astutos, dijeron, bien, vamos a aprovechar este sistema que ya está tan arraigado y es tan funcional para que en lugar de que estos pueblos le paguen tributos a los mexicas, que eran los que los conquistaron, ahora esos tributos van a ser para nosotros los encomenderos. Con la conquista los españoles mantuvieron el sistema de tributos, por lo que los indígenas ahora pagarían tributo, ya sea en producto o servicio, a los conquistadores, que generalmente eran los encomenderos, como les acabo de comentar. Del tributo que los indígenas pagaban, una parte era para el encomendero y otra parte debía de ir a la corona española. Entonces aquí ya vimos dos de los primeros sistemas de organización económica. A la par de la encomienda y los tributos, se organizó un sistema que se llamó como repartimiento. Este consistía en asignar indígenas de cada pueblo para trabajar en obras públicas y privadas de la corona o en las propiedades de los españoles peninsulares y encomenderos, a cambio de un pago mínimo. Al término del trabajo, los indígenas debían volver a sus poblados o encomiendas. Entonces, podemos decir que la diferencia de un repartimiento a una encomienda es que en el repartimiento los indígenas prestaban solo servicio a cambio de un salario, muchas veces muy mínimo, o que no cumplía o no era equivalente a las actividades que ellos realizaban. Tenemos las mercedes reales, que también se llamaban gracias o mercedes de tierras. Este fue un sistema de recaudación de impuesto mediante el cual el rey le asignaba una porción de tierras sin indígenas a un conquistador español que no tuviera ya una encomienda. Entonces, el rey, a manera de gratitud, le otorgaba a un soldado español una porción de tierra para que él trabaje. Esta porción no tenía indígenas a diferencia de la encomienda. A estas tierras debían de utilizarse exclusivamente para el cultivo y el pastoreo del ganado, y del producto de esas actividades se le debía pagar un tributo al rey. Finalmente, dentro de la organización económica tenemos las reales de mina. ¿Qué eran las reales de mina? Fueron distritos mineros que se establecían en las ciudades que se fundaban alrededor de las minas. Su función era cuidar los intereses de los dueños de las minas y vigilar que se paguen al rey los impuestos que la minería debía pagar. Es decir, los reales de minas se establecían en las ciudades que se fueron creando alrededor de las minas. ¿Por qué? Porque las minas eran las principales actividades o la principal actividad económica en este tiempo. A partir de los reales de minas se garantizaba el cobro de los impuestos y que ese dinero llegue a la metrópoli donde residía el rey. Vamos a ver ahora cuál fue la organización política de la Nueva España. ¿Okay? Cuando hablamos de la organización política tenemos que tener en cuenta que algunas de las directrices, de las leyes, de las normas, de las órdenes para el gobierno de la Nueva España se tomaban desde la metrópoli, es decir, 2 instituciones estaban establecidas en España y 4 instituciones estaban establecidas en la Nueva España. ¿Cuáles eran esas 2 instituciones que estaban establecidas en España? La primera fue la Casa de la Contratación de Indias, también llamada Casa de la Contratación de Sevilla, por ubicarse en la ciudad portuaria de Sevilla, en España. Esta institución se encargaba del control del sistema de flotas, por medio del cual se transportaban todas las mercancías que se extraían de las colonias hacia la metrópoli España. ¿Okay? Entonces, la Casa de la Contratación de Sevilla controlaba los barcos
que trasladaban todos los tributos que se producían en la Nueva España y que debían llegar a España para ahí entregársele al rey. ¿Cuál fue la segunda institución que se encontraba en España? Era el Real Consejo de Indias. Este residía en España y fue creado para asesorar al rey en asuntos de sus colonias en América. Tenía una gran autoridad sobre las colonias, ya que reunía poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Muchas de las leyes que se diseñaron para la Nueva España las creaba el Real Consejo de Indias. Todos los documentos, todos los asuntos, todas las situaciones que se originaban en la Nueva España y que tenían como destinatario al rey, llegaban primero a manos del Real Consejo de Indias, que lo analizaba y le pasaba un reporte al rey sobre la situación que se estaba viviendo, y también le daba una sugerencia de qué medidas o qué acciones debía de tomar para el buen gobierno de la Nueva España. ¿Okay? Entonces, tenemos que, en cuanto a la organización política o de autoridad, dos instituciones residían en España: la contratación, la Casa de Contratación de Indias y el Real Consejo de Indias. Todas las demás residían en la Nueva España, es decir, estaban en América, en los territorios que hoy forman nuestro país, México. ¿Cuál fue la máxima autoridad de gobierno de la Nueva España? Fue el virrey. ¿Por qué? Simple, porque el virrey era el representante del rey en la colonia. Este tenía funciones ejecutivas y judiciales, por tanto, hacía las funciones de gobernador, de capitán general, de vicepatrono de la iglesia, de superintendente de la Real Hacienda, es decir, se encargaba del cobro de impuestos, y también era el presidente de la Real Audiencia. Todas estas funciones las tenía la persona que era designada por el rey para cumplir la función de virrey o vicerrey en la colonia de la Nueva España. Abajo del virrey, la figura de autoridad más importante era la Real Audiencia. Esta estaba formada por un presidente, que ya vimos que era el virrey, y también habían varios oidores que se encargaban de la administración de justicia y también tenían atribuciones en el campo eclesiástico, es decir, tomaban decisiones en el campo de la iglesia. Actuaban también como asesores del virrey. En caso de que el virrey muriera o que algún gobernador no estuviera por muerte, por enfermedad o porque renuncia al cargo, también podían ejercer el gobierno general. Abajo de la Real Audiencia tenemos a los gobernadores. Estos tenían a su cargo el manejo y administración de provincias o reinos. Estaban subordinados al virrey o al rey a través del Consejo de Indias. Es decir, los gobernadores le tenían que rendir cuentas al virrey o en su caso al Real Consejo de Indias, que estaba en España, para informarle al rey sobre cualquier situación que se estuviera suscitando en su provincia o en su reino. Abajo de los gobernadores tenemos a los corregidores y a los alcaldes mayores. Estos eran jefes gobernativos y jueces en pequeños distritos. Su función principal era recaudar el tributo a los indios y también decidían sobre asuntos judiciales, es decir, tomaban decisiones sobre la justicia y también recogían o distribuían productos a la población. Esta, chicos, era la principal forma de organización política y de organización económica que se implementó para el control, el gobierno y la administración de la Nueva España. ¿Okay? Finalmente, podemos ver nosotros en un esquema cuál es la composición de todo esto que les acabo de mencionar. Tenemos en la cima de la organización del gobierno de la Nueva España al rey. De este lado tenemos a las organizaciones económicas y de este lado tenemos a las organizaciones políticas. Dentro de las organizaciones económicas que se encargaban del cobro de impuestos, de la recaudación de tributos y la generación de riquezas, tenemos a la encomienda, tenemos al tributo, tenemos
los repartimientos, las mercedes reales y los reales de mina. Y de este lado tenemos las organizaciones políticas y de autoridad. Unas estaban en España y otras estaban en la Nueva España. Las dos autoridades que estaban en España era la Casa de Contratación de Sevilla y era el Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias, cuando había alguna situación grave en la Nueva España, podía enviar a un personaje que recibía el nombre de visitador. Este cumplía una función de supervisar lo que estaba pasando y enviarle un reporte al Consejo de Indias para que éste le avise al rey de cualquier situación o anomalía que se estuviera presentando en la Nueva España. Las autoridades en la Nueva España, por orden de mayor importancia a menor importancia, son el virrey, la Real Audiencia, los gobernadores, los corregidores o alcaldes mayores y finalmente los cabildos. Cuando hablamos de los cabildos, hay que tener en cuenta que habían cabildos de dos tipos: los cabildos de las repúblicas de españoles y los cabildos de las repúblicas de indios. Con este esquema nosotros podemos representar gráficamente cuál fue la estructura de organización económica y política que se implementó para el gobierno, el control y la administración de la Nueva España en el periodo colonial. Con esto terminamos el tema y les agradezco por haber asistido y espero que esta información les haya servido mucho para concluir el tema de organizaciones del Virreinato de la Nueva España.